Buen día a todos, en primer lugar, y es un placer compartir con ustedes esta jornada. Voy a ser la vocera hoy del grupo, exponiendo algunos puntos del trabajo que hemos hecho, que mencionó Juan, con respecto a la evolución de las políticas lecheras, los cambios y tendencias de políticas lecheras en el mundo. Y quisiera desde ya mencionarlo, hemos hecho, digamos, 5 personas este trabajo, yo vengo en representación en este momento, y decirles que para quienes estén interesados en ver en más detalle lo que algunos de los aspectos que voy a mencionar hoy, el trabajo completo se encuentra en internet, está ahí abajo, lo vemos. No sé, los de atrás quizás no lo puedan ver, pero Facultad de Ciencias Económicas, o sea, FCE, Universidad Nacional del Litoral, UNL, EDU-AR y /IECAL. O sea, IECAL es el Instituto de Economía Aplicada al Litoral, del cual somos parte. Así que ahí van a encontrar ese trabajo y algunos otros más que hemos hecho. En particular podría ser de interés algunos más recientes aplicados específicamente a la competitividad del complejo lácteo en la provincia de Santa Fe, que hemos hecho junto con la Asociación Civil de Lechería Santafesina de Santa Fe. Así que los invitamos a visitar la página, hay referencia a algunos otros artículos y desde ya que si a alguno le interesa contactarnos para pedirnos algún otro tipo de artículo que hayamos hecho, con mucho gusto estamos a su disposición. Bueno, el motivo, digamos, que nos trae hoy es políticas lecheras y cambios. Políticas lecheras de algunos países en el mundo. Pero lo primero que nos debemos preguntar es por qué nos interesa, para qué dedicar tiempo y esfuerzo a analizar políticas de otros países que no son los nuestros, que no es el nuestro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es brevísimamente dar una respuesta a por qué nos interesa, por qué estamos en esto de investigar un poco qué está pasando en otros países. Y luego vamos a ir particularmente a concentrarnos en algunos países. La concentración va a ser en la parte de exportación, porque es muy poco el tiempo que tenemos, es muy extenso, es muy complejo toda la cuestión de las diferentes políticas. Entonces nos vamos a concentrar en los principales exportadores, en particular Unión Europea y Estados Unidos. Mencionaremos algo de Oceanía y algo de países de la ex Unión Soviética, pero muy al pasar esto, y vuelvo a repetir, los referimos al trabajo en internet si alguien quiere entrar en detalles. Y por último, que creo que es lo más relevante de esto, es que de todo ese análisis que hemos hecho de las políticas de los cambios de estos países, ¿qué aspectos encontramos relevantes, por lo menos a nuestro criterio? Eso es lo que deberíamos concentrarnos más y vamos a ver si realmente lo logramos, porque el tiempo se nos va a ir muy rápido. Bueno, ¿por qué investigar las políticas lecheras de otros países? Primero, ¿por qué es relevante el mercado internacional para nosotros? En primer lugar, porque la producción argentina ya ha pasado los requerimientos del consumo interno, consumo doméstico. Por lo tanto, la exportación se ha convertido en una parte crítica del complejo. O sea, ya no podemos analizar la cadena o el complejo sin incluir la parte de exportación. Y más aún si pensamos en el futuro, como hemos estado hablando ayer, por ejemplo, pensando en una lechería que va a crecer. Gran parte, la mayor parte de ese crecimiento va a tener que ser destinada al mercado externo. Por lo tanto, más relevante se hace el mercado internacional en estos términos. Ahora, ¿qué pasa en este mercado internacional? Bueno, particularmente en la oferta hay una alta concentración de participantes. Ya vamos a ver ahora algunos ejemplos. Pero esos mayores participantes, a su vez, son países o bloques que tienen fuerte o han tenido fuertes
políticas de intervención del gobierno en el sistema. Entonces, esos cambios que puedan ocurrir en las políticas lecheras pueden tener mucho impacto en el comportamiento o en el desempeño del mercado internacional. Por lo tanto, nos lleva a que si nos interesa el mercado internacional, porque sí o sí vamos a tener que ser integrantes de ese mercado. Y vemos que vamos a ser oferentes, vamos a ver que en esa oferta nos encontramos con competidores que son muy grandes, muy fuertes, y como en todo mercado concentrado, tenemos que mirar lo que hace el vecino, porque básicamente eso también va a determinar las estrategias que podamos y querramos adoptar. Por lo tanto, los cambios y las tendencias son necesarias a tomar en cuenta para el diseño de una política lechera argentina. Bueno, esto solamente como ejemplo, o sea, en términos de, olvidándonos de este cuadro, en términos de equivalente leche, ayer se mencionó que básicamente el mercado internacional tiene, básicamente un tercio de ese mercado está provisto de, es la Nueva Zelanda quien provee, quien abastece ese mercado internacional. La Unión Europea sigue con alrededor de un 24%, no es este cuadro, les aclaro, no es este cuadro vamos a ver en particular leche en polvo entera. Les recuerdo lo que vimos ayer. En tercer lugar, Estados Unidos con un 10%, esto hablamos de equivalente leche, Australia 6%, Argentina 4% y Bielorrusia 4%. Estos fueron algunos de los datos que se dieron ayer en equivalente leche. Ahora, a nosotros nos interesa en particular en Argentina dos mercados, que es el de leche en polvo entera y el de quesos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, como ejemplo en esos mercados? Bueno, ahora sí vamos a mirar este gráfico. Aquí tenemos la evolución desde el 2000 al 2012. Fíjense que tenemos dos situaciones que básicamente dos actores, Nueva Zelanda y la Unión Europea, están cubriendo alrededor casi el 70% de la oferta en ese mercado. O sea que dos actores están en las 2/3 partes de ese mercado. Imagínense ustedes si no pueden tener impacto lo que ocurra en cada uno de estos dos países o bloques en el caso de la Unión Europea. Argentina sigue en tercer lugar con 9-10% en los últimos años y Australia, por último, dentro de los 4 más importantes, con algo menos, un 5-6% en los últimos años, disminuyendo su participación del 10-12% que era a principios de la década. Entonces aquí vemos también otra cosa para notar, aumento de la participación de Nueva Zelanda y disminución de la participación de la Unión Europea. O sea que en estos 12 años vemos estos cambios. ¿Qué pasa en quesos? 4 mayores nuevamente. Aquí es la Unión Europea la que tiene casi la mitad, ha llegado a tener un poco más de 40% del mercado. Luego Nueva Zelanda, Estados Unidos con una participación creciente, y nuevamente Australia con una participación que ha descendido en los últimos años. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que básicamente, como oferente, nos interesa quiénes son nuestros competidores y qué hacen. ¿Y quiénes son básicamente esos competidores? Acá tenemos Unión Europea, Nueva Zelanda, Estados Unidos. Australia, vamos a tomar los 4 mayores. Por el lado de las importaciones, la cosa ha cambiado y ha cambiado bastante, porque si bien años atrás estaba bastante concentrada también, nunca al nivel de la oferta, pero estaba bastante concentrada la participación, ha ido en disminución esta concentración debido a la entrada de nuevos actores, o sea, nuevos compradores. Y acá, por ejemplo, podemos ver, fíjense el blanco, aquí es China el primero, cómo ha aumentado su participación.
Como vimos ayer también en varias oportunidades se vio esta situación, el aumento de la participación de Rusia, más o menos se mantiene Argelia, etc. Nosotros en esta charla vamos a concentrarnos en las exportaciones, en la parte exportadora, pero en el trabajo hay algo también aunque bastante breve, pero hay algo de la parte de los importadores a los que referimos para que puedan ver. Vamos a ver entonces cambios y tendencias en la Unión Europea. La Unión Europea es importante como exportadora, pero es importante como importadora también, lo mismo que pasa con Estados Unidos. O sea que doblemente son importantes estos dos jugadores, la Unión Europea y Estados Unidos, porque juegan en ambas partes, como oferentes y como demandantes. Quiere decir que sus políticas van a estar influidas, o van a influir ambas partes, o sea, oferta y demanda. Básicamente nos vamos a concentrar, vuelvo a reiterar ahora, en la parte de oferta. ¿Qué ha pasado en los últimos años con la Unión Europea? Ustedes saben, la Unión Europea que hay una política agrícola común que ha sido muy importante, que tiene ya 50 años, y en esa política agrícola común el sector, la parte láctea, ha tenido una relevancia fundamental. Ha llegado a tener 40%, digamos, de los fondos de esa política. En 2010, hubo varias reformas, en el 2002, en el 2003, o sea, hubo chequeos y sugerencias de reforma en el 2008, pero vamos a concentrarnos en la última, en 2010, que comienzan las discusiones de una nueva reforma, básicamente con consulta a todo tipo de participantes, estudios encargados a organismos públicos y organismos privados, incluyendo estudios realizados por otros países, cómo ven o cómo se posicionan frente a los potenciales cambios que puedan ocurrir en la Unión Europea. Por ejemplo, los estudios que hay de Nueva Zelanda en esto realmente merecen leerse. En 2011, la Comisión Europea presenta una propuesta formal para el periodo 2014-2020 y acentúa los objetivos de las reformas que ya habían comenzado en 2003, 2002 y 2003 con estos aspectos. Lograr competitividad, acá aparecen a principios de esta década algunos cambios en el sentido de empezar a hablar de competitividad, y ahora se estresa, se acentúa el objetivo de una mayor participación al mercado. Además, la sustentabilidad de la agricultura, se continúa con estos objetivos de garantizar a los habitantes alimentos saludables y de calidad. Fuerte vuelve la de preservar el medio ambiente y ayudar al desarrollo de las áreas rurales. Esta propuesta de tomarse, digamos, para los años 14-20, significa que va a haber informes intermedios en 2014 y 2018 para evaluar la marcha. O sea, si bien se toman decisiones de largo plazo, o mediano o largo plazo, no quedan a la deriva y fijas para ver lo que sucede y que pase lo que pase, sino que ya desde el vamos se van previendo, se prevén revisiones, se prevén estudios, se prevén análisis de la marcha, para evaluar la marcha, no dejar que las cosas pasen a mayores si hay desvíos, si hay problemas, si surgen cosas inesperadas o que no hayan sido previstas. Entonces, esos informes serían en 2014-2008. Algunos de los cambios más relevantes. Aquí vamos a tomar solamente 2 o 3 de los cambios más relevantes. Vuelvo a repetir, dejo para el resto la lectura individual. Uno de los que se mencionó ayer y que realmente era muy esperado por todo el ambiente internacional en el sentido de qué iba a pasar con todo esto, qué resultados iba a tener, es la cuestión de las cuotas de producción, que finalmente se deja sin efecto a partir de abril de 2015. Esto ya se venía planeando desde el 2003 y desde el 2008 ya se aumentaron las cuotas de producción y se tomaron medidas de manera de que
todo este sistema se fuera acomodando a lo que iba a venir posteriormente para la eliminación de las cuotas. Por lo tanto, no fue una resolución que se toma de un día para otro, sino que ya hace varios años que se vienen actuando para lo que ellos llaman un soft landing, o sea, un aterrizaje suave, permitir a todos reaccionar y tomar las medidas correspondientes cuando efectivamente la resolución se aplique. ¿Cómo? Finalmente, lo que nos llama la atención a muchos después de tantos años de muy fuerte oposición en la misma Unión Europea, de muchos de los actores, a que ocurra esto. ¿Qué es lo que fundamenta finalmente la decisión de que los actores se conformen y acepten esta resolución? Bueno, hay varios estudios que analizaron y evaluaron qué pasó con todo esto, con el sistema de las cuotas de producción. Entonces, vamos a tratar de hacer 4 o 5 conclusiones de algunos de los estudios. Por supuesto, hay muchas cosas más, pero por lo menos para dar una idea global. En general, los estudios determinaron que el sistema fue útil para balancear la situación en el mercado interno, pero, y acá vienen los fundamentos, no hizo desaparecer el exceso de producción, aún con cuotas, por lo que hubo que intervenir con otras costosas medidas para disponer de los excedentes. O sea, ¿recuerdan ustedes medidas como compras para el almacenamiento, reintegro a las exportaciones, etcétera? Donaciones externas, etcétera. O sea, hubo que tomar muchas medidas costosas para eliminar esos excedentes. ¿Recuerdan? Alguien ayer dijo, uno de los disertantes, de que en algunos casos, como convenía, producían más, no importa si tenían que pagar la penalidad. Pero bueno, después había que hacer algo con esos excedentes. Un alto costo por la burocracia necesaria para su funcionamiento. O sea, la implementación de estos sistemas no es gratuita, es muy costosa, porque es muy compleja, o sea, está coordinada con muchos otros aspectos, muchas otras herramientas de la misma política agrícola común. Y evidentemente a nivel de diferentes países, con diferentes características y con sistemas que la Unión Europea se fue agrandando, fue aceptando, fue agrandando, fue incorporando nuevos países con sistemas completamente diferentes. O sea que todo esto generó una burocracia enorme y muy costosa para el sistema. Muy importante esto, el reconocimiento de que se generaron distorsiones en la asignación de recursos. Y estos fueron en varios sentidos. Por ejemplo, en relación a productos, o sea, se asignaron muchos recursos a la lechería en algunos lugares, en algunas regiones, cuando en realidad esas regiones hubieran podido ser mucho más competitivas si se hubieran producido otro tipo de bienes en lugar de leche. Pero como el sistema, el apoyo que tenía era rentable, no importaba. Otra de las distorsiones fue entre productores. Algunos productores más eficientes, otros menos eficientes, no tuvieron contemplaciones diferentes dentro de este sistema, lo cual ha generado que todos por igual pudieran hacer los mismos beneficios, tener la misma rentabilidad sin preocuparse demasiado, o ayer también hablaban de esto, o sea que no quiero explayarme más. Y también entre regiones, o sea, cuando uno mira, analiza toda esta literatura, ve que había países que estaban bastante desconformes con este sistema. O sea, mientras que había algunos muy cómodos, muy bien, había otros que estaban muy desconformes, recibían precios menores, tenían situaciones que ellos consideraban desventajosos en relación a sus propios pares. Bueno, otra de las cosas que ayer también se mencionó, y que esto también lo hacen mucho, es limitó la búsqueda de eficiencia con mayores economías de escala. Esto va a todo nivel de la cadena, no solamente a nivel de los productores primarios, sino también a nivel de la industria. O sea, si no hay más leche, no se puede producir más que una cierta cantidad, ahí se terminan las ganancias de economía de escala que puedo tener. Y por otro lado, la industria lo mismo, si no puedo procesar más de lo que me entregan, que tengo un techo, ahí tampoco puedo buscar otro tipo de economías de escala.
Entonces en esto aparentemente han sido elementos que han pesado en este momento. Y por último, que yo particularmente creo que ha sido uno de los más fuertes, es la rigidez en el sistema que no pudo dar respuesta al crecimiento de la demanda de los últimos años. Mientras los precios internacionales estuvieron bajos y los precios domésticos estuvieron más altos, todo anduvo perfecto, porque se podía sacar esos excedentes con reintegro. Ahora, cuando afuera los precios eran extraordinarios, tremendamente atractivos, y adentro había que conformarse con ciertos niveles y no se podía producir más, ni el productor primario, ni la industria, para salir a ofrecer más en el mercado, por esa limitación productiva que daban las cuotas, se dieron cuenta de que el sistema era bueno en épocas de vacas flacas, pero en épocas de vacas gordas había problemas. No se podía cambiar de un día para otro para dar respuesta. Y como aparentemente las proyecciones, ayer lo vimos, hasta el 2020 y un poco más, dan que el mercado va a estar sostenido, de que va a haber necesidad de leche, etcétera, etcétera, me parece que ha sido un incentivo muy fuerte para la aceptación de esos cambios que antes no tenía. Por lo menos la lectura de todos los trabajos que uno ha encontrado en las evaluaciones da la sensación de que esto ha tenido en este momento, en estos años, últimos años, ha tenido bastante peso para decidir la salida de ese sistema. Bueno, esto hace prever para el futuro, ya lo dijeron ayer nuevamente, la movilidad geográfica de la producción a regiones con mayor capacidad productiva y posibilidades exportadoras, que serían alrededor del Atlántico Norte, alrededor del Mar del Norte, llamamos nosotros. O sea, los países alrededor del Mar del Norte, inclusive regiones con pasturas que puedan permitir abaratar un poco los costos de producción, tierras de menor costo, etc. Esto ya se habló ayer bastante. También esto se habló ayer, o sea, lo que hace prever esto es un aumento moderado de la producción, y ese aumento va a depender de la competitividad internacional que puedan lograr estos sistemas. O sea, en la medida que los sistemas puedan realmente llegar a ser competitivos, la respuesta puede ser mayor. Si es difícil lograr esa competitividad internacional, puede ser más lenta. Evidentemente, si la producción se traslada a otras regiones, en orden de ahorrar costos logísticos y demás, es probable que la industria también se traslade, que la industria se reubique y que no solamente se reubique geográficamente, sino también tenga que cambiar el mix de producción y básicamente a buscar productos con mayor valor agregado, que es donde ahí sí pueden llegar a ser competitivos, por lo menos como están las cosas en el mercado internacional actuales. O sea, buscar productos con mayor agregado y menos commodities para salir a competir con los otros participantes. Bueno, otras medidas esto es con relación a la eliminación de las cuotas de producción. También hubo mucho y muy criticada, digamos, la cuestión de la ayuda directa a los productores, que primeramente fue una ayuda acoplada a la producción, a la cantidad producida. Después comienza una ayuda desacoplada, o sea, independiente de la cantidad producida por los lecheros. Y ahora, bueno, si bien se reduce la ayuda directa en términos convencionales, llamémosle, o tradicionales, se permite, y posiblemente por aquí va a pasar la cosa, o sea, la ayuda va a pasar por otros conceptos. Y estos conceptos son los de protección ambiental, o sea, la mayor rigidez, ayer se mencionó, los mayores requerimientos en términos de protección ambiental van a requerir costos mayores, y esto pueden ser actividades con apoyo de los fondos de la PAC. Protección ambiental, mejoras en calidad, bienestar animal, mejoras en todo lo que hace al bienestar animal, desventajas por áreas vulnerables. Como les dije recién, hay países que se incorporaron últimamente que están en situaciones muy desventajosas con respecto a otros, y bueno, reclaman también su ayuda, digamos, por estas... Así que, digamos, ayuda va a haber, pero no bajo el concepto tradicional, sino bajo otro concepto que pasa por este tipo de
Esta y la última, que es bueno, después lo vamos a ver, pero la de desarrollo rural, bajo el concepto de desarrollo rural, que entra un poco de todo ahí. Bueno, las medidas de intervención en el mercado, que eran por ejemplo, compras de almacenamiento, precios de intervención, todo eso ha sido muy acotado solamente para algunos volúmenes, pero se permite aplicar solamente en periodos de crisis. O sea que queda pendiente situaciones de que ante situaciones desfavorables del mercado pueda esto aplicarse nuevamente. Vuelvo a repetir, volúmenes acotados, entonces parecería que no es tan generalizado. Y fomenta para esto la creación de seguros y mutualidades, o sea, la parte de, después vamos a hablar un poquito más de eso. Bueno, por último, reserva posibilidad de producción, de reducirla. Bueno, esto último es muy importante. Si bien hay aparentemente, ¿no es cierto?, un retiro de de la intervención gubernamental, sin embargo, el Estado no se aleja totalmente, sino que reserva la posibilidad de que en caso de que haya mucha producción, por ejemplo, pueda introducirse algún sistema que permita reducir esa producción a cambio de compensaciones a los productores para balancear oferta y demanda, y en el caso de que las herramientas de mercado resultaran insuficientes. O sea, el vuelco ahora de la política es hacia una orientación al mercado, pero prevén que si esas herramientas de mercado, en casos de situaciones excepcionales de desbalance, no son suficientes, puede el mercado intervenir. Así que, digamos, hay reservas. Bueno, muy importante, muy interesante me parece esto, realmente para leer un poco más, son lo que se denominó el paquete lechero. Toda esta situación de vuelco de nuevas herramientas de mercado, orientación al mercado, ha creado la preocupación no solamente de los organismos, por ejemplo, de productores, sino también de estudios de alta gerencia, le llaman ellos, de gente, de expertos, con respecto a qué va a pasar con esta liberalización. Y temen por la transparencia y por la capacidad de negociación de los actores, cuando ahora el Estado se retira. Entonces, esto apunta a esta situación institucional de organización de los productores. En realidad, organización de toda la cadena, ¿no es cierto?, pero el más reclamo fue de parte de los productores. Las nuevas medidas para la promoción del uso de contratos entre productores y la industria para incrementar la respuesta a las señales de mercado y transparencia del mercado, así como balancear el poder de negociación. ¿Qué se permite con este objetivo? Se permite realizar contratos escritos entre los productores y la industria. O sea, con este temor de poder de negociación y la necesidad de transparencia, pero a su vez de responder a las señales del mercado, se pensó que la existencia de contratos escritos entre productores e industria realizados con anticipación, con determinadas características de volúmenes, de precios, etc., puede dar una cierta capacidad de previsión, aunque sea en el muy corto plazo, pero para responder a esas señales de mercado y dar transparencia a su vez. Por otro lado, si estos contratos se realizan en forma individual, dificultaría esta cuestión de poder de negociación, de balancear el poder de negociación, sería muy desbalanceada la situación. Por lo tanto, permite a los productores que se organicen para negociar en forma total o parcial sus volúmenes de leche. Esta organización tiene límites porque hay leyes de defensa de la competencia que observan mucho los europeos, igual que observan los de Estados Unidos, por los cuales pueden, si hubiera una sola organización, digamos, a nivel de toda la comunidad, o negociando con múltiples industrias, quizá crearía un desbalance a la inversa de lo que ellos temen. Entonces han puesto límites a esto, hasta dónde puede llegar
este nivel de organización. Algunas de las características están en el libro, si quieren verlo, pero básicamente, digamos, esto permitiría creo que eran 4 o 5 organizaciones de productores como máximo en Francia y Alemania, que son los que tienen más producción, y 4 en el resto, algo así. 5 o 6 puede ser en Francia y Alemania y 4 en el resto de los países, o sea que tiene límites. Y ofrece regulación de esa actividad. O sea, ¿qué pueden hacer esas organizaciones en forma conjunta? Por ejemplo, no pueden fijar precios. Pueden defender, pero no pueden fijar precios, no pueden hacer actividades que están prohibidas por una ley superior, digamos, por otra ley. O sea que acá han tratado de compatibilizar lo que es toda la legislación que habla de defensa de la competencia, etcétera, con esta legislación específicamente lechera. Bueno, y por último, se requiere de los Estados miembros proveer información. Esto, la mayoría de los estudios en realidad dice que no hacía mucha falta porque la mayoría de los estados provee información, pero bueno, está establecido formalmente. Cambio en las medidas de comercio exterior más relevantes. Bueno, el comercio exterior, una de las medidas más relevantes es la reducción de los reintegros a las exportaciones. No las prohíbe, reduce, pero ya venía reduciéndola en los últimos años, y como ustedes vieron también, la participación de la Unión Europea en las exportaciones también se venía reduciendo en los últimos años. O sea que eso nos indica que evidentemente las cuestiones, las decisiones de política lechera tienen influencia sobre el mercado internacional, o sea, menos reintegro a las exportaciones, menos participación en el mercado. Fuertemente la simplificación de trámites y procedimientos. Esto ha sido muy notorio. Y medidas de apoyo para facilitar todo tipo de negocios y abrir nuevos mercados lecheros, incluyendo énfasis en incrementar la demanda con los nuevos acuerdos bilaterales de libre comercio. Todos los nuevos acuerdos bilaterales de libre comercio que está haciendo la Unión Europea tiene algo de lácteos. Se ve que hay una presión muy fuerte en abrir mercados para la Unión Europea futura. Bueno, y lo último, lo que les dije antes, cambios reforzando medidas de desarrollo rural, ampliándose el ámbito en los que podrán aplicarse los fondos. O sea, esto hace prever que muchos de los fondos, del apoyo va a venir con este concepto, que no hay problema a nivel de la OMC y va a ser requerido con esta liberalización. En síntesis, la tendencia de la política lechera de la Unión Europea es el abandono del sistema de manejo de oferta y una mayor orientación hacia el mercado, tomando en consideración la realidad del contexto internacional y los objetivos de la PAC de sustentabilidad y competitividad. Bien, otro de los actores que está en cambios, grandes actores internacionales de Estados Unidos. Las políticas lecheras de Estados Unidos básicamente estuvieron basadas en el sostenimiento de precios e ingresos y se concentraron en el mercado interno. O sea, la concentración de la industria era proveer de bienes al mercado interno. El posicionamiento actual, y de hace ya varios años viendo esta situación del mercado internacional, ha sido el de aprovechar las oportunidades que presenta el mercado externo, ya sea en las regiones con las que está integrado, por ejemplo en el caso de NAFTA, o la apertura de nuevos mercados. Pero para ello, para abrir nuevos mercados, necesita básicamente, para aprovechar las oportunidades, necesita abrir nuevos mercados o aprovechar los que ya tiene, la remoción de restricciones internas para dar respuestas adecuadas, o sea, sacar trabas internas que impidan ese incremento de la oferta para sacar para exportación, y herramientas de manejo de riesgo. Estas herramientas de manejo de riesgo son las que han dado pie a los mayores cambios en este momento en la ley. Esto es un gráfico de serían los márgenes del ingreso, o sea, precio por cantidad, sobre el costo de la alimentación. Costo de la alimentación según una fórmula que es básicamente un porcentaje de maíz, de harina de soja y de heno, de alfalfa.
en ciertas proporciones. Eso es lo que constituye el costo, este índice del costo de la alimentación. Como ustedes ven, ese margen ha tenido unas caídas en los últimos años, ha tenido unas caídas fuertes, y esto a lo que hablaba ayer también, cuando referían a Estados Unidos, creo que fue Tim, ha creado mucha tensión y muchos problemas en algunos productores de Estados Unidos. Por lo tanto, en cuanto a la reforma de la nueva ley agrícola, después de varios años de discusiones y consulta a todos los niveles, reemplaza algunos programas como era el precio sostén, el programa de contrato por pérdida de ingreso en leche y el programa de incentivo a las exportaciones, por otros como el de la protección de los márgenes de la producción láctea, que apunta a mitigar la volatilidad de los márgenes. Esto es muy complejo. Yo voy a hacer solamente una mención global, pues muy complejo, digamos, de todo el sistema, pero para que quede la idea por lo menos. El programa es de protección de los márgenes, esos márgenes que vimos antes. La cuestión es, el gobierno va a ofrecer un programa que proteja el margen si cae por debajo de los $4 por 100 litros de leche. Ese margen, como les dije, este gráfico está hecho por estos autores en función justamente de esos indicadores, que son del UTA, básicamente del Departamento de Estado. Cuando el margen cae bueno, el programa primero es opcional, o sea, no es obligatorio. El que quiere lo adopta, el que no, no. Si lo adopta, es gratuito hasta esa protección de los $4 por 100 litros de leche. Pero además, si lo adopta y quiere asegurar más, es decir,